Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos un miércoles más y estamos con las parábolas. Vamos a dar unos minutitos, 1 o 2 minutitos para que se empiecen a conectar y podamos dar inicio a esta parábola tan especial que el Señor nos tiene preparado esta tarde. Así es que gracias a Dios por la vida de todos los que se empiezan a conectar, porque juntos buscamos el rostro de nuestro Señor, buscamos el nombre de Dios. Así es que tardes a todos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya se están empezando a conectar. Y Vanessa, siempre tan puntual, siempre con nosotros. Vanessa, qué gusto verte como todos los días. Gracias a Dios. Bueno, pues quiero empezar esta tarde que vamos a ver una parábola muy hermosa con un tema que me es de mucha, que me emociona mucho y que ahorita más que nunca debemos de estar, que es la persistencia en la oración. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y que Dios nos hable y nos hable a cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde por hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Más que nunca, Señor, necesitamos estar en una comunión contigo. Por ello, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas porque queremos estar con manos limpias delante de tu presencia. Agrádate pues, Señor, de esta palabra que vamos a compartir esta tarde y sé tú con nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues qué gusto que ya se están conectando y quiero iniciar con una canción que me encantó. Vamos a pedirle al pastor porque no sé aquí cómo voltear la pantalla. Ya. Entonces vamos a aprenderle allá. Quiero que escuchen con detenimiento esta canción o alabanza porque la verdad trae un mensaje precioso. Por favor, escúchenlo y vamos a hablar acerca de ello. Había olvidado cómo era mi alma, había olvidado cómo era yo, distraído viviendo en cosas vanas, me olvidaba de mí, me olvidaba de Dios. Fue necesario hacer una pausa, quedarme en casa para entender que nada es
Qué hermosa alabanza. Fue necesario quedarme en casa para con Dios volverme a encontrar. Sin duda son palabras que es una realidad y hoy más que nunca vemos nuestra pequeñez delante de Dios cuando vemos que el mundo está siendo sacudido, que el mundo está siendo abatido, que nuestras propias almas están siendo angustiadas porque vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Fue necesario hacer una pausa para con Dios volverme a encontrar. Y esta tarde, a través de estas parábolas que vamos a hablar, son dos parábolas muy pequeñas. La verdad, esta canción está hermosa porque es importante estar en comunión con Dios. Y a veces es necesario hacer una pausa en nuestras vidas y ver cómo hay tanto sufrimiento alrededor para volvernos a encontrar con nuestro Creador. Reconocer nuestra pequeñez, pero saber que tenemos un recurso poderoso y fuerte e importante que es la oración. Y cuando chequé qué parábola me tocaba compartir el día de hoy, de verdad mi corazón se llena de gozo porque cada vez puedo entender la eficacia, la eficiencia, la importancia de la oración en la vida de cada uno de los creyentes. Sin duda es el mayor privilegio que solamente los hijos de Dios tenemos, que es la oración con nuestro Padre Celestial. Y no es nuestra última alternativa, como muchos dijeran, ¿no? Es tan grande tu problema que ya lo único que te queda es orar. Pues no, la oración es el primer recurso de batalla que tenemos para ponerlo delante de Dios. Cualquier situación que esté pasando en tu vida, del índole que sea, la oración es el primer recurso que tenemos, recurso valioso y poderoso para poder transformar las vidas. Así es que es necesario en este momento hacer una pausa y volvernos a encontrar con nuestro Señor, encontrarnos de todo corazón. Hay oraciones que solo salen de palabra, pero no de corazón. Y para que salgan de corazón es necesario hacerlo con manos limpias delante de nuestro Señor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y no hay ninguna circunstancia, por grande que sea tan poderosa como para apartarte de la comunión con Dios. Así es que hermano, hermana que me estás escuchando esta tarde, yo te invito a que cualquier pecado que estés abrazando, que estemos abrazando, que estemos teniendo ahí un rencor, una falta de perdón, un odio, una envidia, un hablar mal de los demás, cualquier situación, eso es pecado. El mundo le llama defectos de carácter y yo lo he dicho mucho, pero la palabra correcta es pecado, porque es todo aquel que nos aparta de Dios. Y el pecado no es cuestión de tiempos ni de modas. Justo en un estudio que se tuvo decían, bueno, como que los pecados van cambiando según la etapa de la vida y según la época en la que vivimos. Cuando la Biblia de Dios es muy enfática, el pecado es todo aquello que nos separa de Dios y el pecado es pecado. Cualquier cosa que no agrade a Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y Él nos enseña cualquier situación que nos está apartando de Dios. Y es el momento de bajar las armas y ponernos a cuentas con nuestro Señor, pedir perdón, dejar aquellas cosas y reconciliarnos con la persona que estamos ofendiendo o que nos ha ofendido y ponernos en comunión con Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar esta tarde con estas parábolas. Son dos parábolas que hablan acerca de la persistencia de la oración. ¿Y qué es aquello que más te motiva a orar? ¿Qué es aquello que más te motiva a orar? Sin duda me vas a contestar que son los problemas, la soledad, el miedo, y hoy más que nunca el miedo a contagiarnos, la salud de los seres queridos. ¿Qué nos motiva a orar? Hay muchas circunstancias y yo creo que ahorita, hoy en día, el miedo ha sido un factor muy grande en la vida de todos en algún momento, el afán, la angustia de qué va a pasar con la gente que queremos, qué va a pasar si me contagio. Hay un temor en todos. Es el momento de orar
y ponernos a cuentas con Dios. Hay alguna situación que nos separa y nos impide orar. Cuando no queremos orar, reflexionemos. Y siempre es el pecado que está ahí tapándonos y nublando nuestra visión, donde nos dice, ¿para qué oras? No tiene caso, este mundo ya se perdió. ¿No ves cuántos pastores han muerto? ¿No ves cuánta gente que cree en Dios se ha contagiado? Y esas son las palabras del enemigo que quiere retumbar en nuestro corazón para alejarnos de la voluntad de Dios. Entendamos que Dios es soberano, que Él es el creador y nosotros sus criaturas. A veces queremos nosotros actuar como si nosotros fuésemos los creadores, cuando nosotros somos criaturas del Creador. Él es el Creador y Él es soberano y Él hace su voluntad en la tierra como en el cielo, como lo dice el Padre Nuestro, y lo hemos nosotros dicho muchas veces y no lo sabemos de memoria. Y con eso lo vamos a hablar más tarde. Pero bueno, vamos a entrar en materia, la persistencia de la oración. ¿Qué es aquello? Y seguramente tú que me estás viendo, hay una oración que has pedido por muchos años y que has estado orando y que el Señor no ha contestado. Quiero decirte que el Señor tiene su tiempo y si está bajo su voluntad y es algo que es bueno para ti, el Señor lo va a conceder en su momento, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Así es que nosotros no sabemos con sabiduría qué es lo que más nos conviene. Pero yo sé y todos hemos tenido una oración persistente en nuestras vidas y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a conceder? Y yo quiero compartirte un breve testimonio del tiempo de Dios. Mucho tiempo estuvimos orando, todos conocen a mi esposo, que es el pastor, y su padre, mi tío César, que yo así le llamaba con mucho cariño, él mucho tiempo se estuvo resistiendo al evangelio y era una oración persistente en todos los hijos, en todos los que le conocíamos, en sus nietos. Y él era un muy buen hombre, era un hombre muy atento, muy amable, era un hombre bueno, pero todos sabíamos que necesitaba saber del Salvador, porque las obras no son suficientes para tener la vida eterna, porque solo la gracia de Dios es la que nos puede salvar. Y todos los que le amábamos, orábamos para que el Señor le alcanzara. Y el Señor tardó muchos años, quiero decirte. Y seguramente tú que me estás oyendo estás pensando en alguien que estás orando y que pareciera que el Señor no va a contestar tu oración. Pero quiero decirte que el Señor, después de muchos años, tocó el corazón de mi querido suegro, y él fue alcanzado por la gracia de Dios para honra y gloria de su nombre. Y él reconoció al Señor Jesús como su Salvador. Y podemos estar nosotros tranquilos de que Él está en la presencia del Señor. Pero con esto quiero decirte cómo es que debemos de orar, persistir en la oración, orar, aunque parezca que de momento el Señor no escucha. El Señor escucha y siempre está atento a nuestras oraciones. Y abre por favor tus Biblias, por eso yo ya no he puesto las imágenes de la lectura biblia, porque quiero que tú tengas tu Biblia de papel o tu iPad y tú busques también la palabra de Dios y corrobores lo que estamos hablando esta tarde. Abre por favor tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Y ahí vamos a ver acerca de la persistencia de orar. Y dice, Lucas 11, 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Puedo entender la preocupación de esta persona de quererle dar a su amigo algún presente.
Cuando alguien llega a tu casa a visitarte, pues siempre buscas ofrecerle algo, ¿verdad? Le ofreces un vaso de agua o un cafecito o algo. Siempre procuras que esa persona se sienta contenta en tu casa, que se sienta que es agradable su presencia, que sienta tu calidez. Y yo pienso que este amigo necesitaba que su amigo se sintiera de esa manera, pero él no tenía nada que ofrecerle. Entonces fue a buscar a otro amigo para pedirle 3 panes y poder tener que ofrecerle al amigo que lo estaba visitando. Y dice, pero la clave de esto está en el versículo 8. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Qué cosa has pedido al Señor con tanta insistencia y no ha habido? Quizás estés pidiendo un matrimonio, un buen hombre para tu vida, para compartir el resto de tu vida. Yo pienso cuando mis hijas eran jóvenes y esta era una oración recurrente. Y fíjate, fue una oración tan recurrente que fue desde que nacieron, desde que supimos que eran chiquitas cada una, pedíamos, Señor, ella que alcance al conocimiento de tu palabra y que le ayudes a encontrar a ese hombre que tú tienes para ella, para compartir su vida de la mano contigo, Señor. Y desde chiquitas orábamos por ellas, por sus estudios, por muchas cosas, pero una oración que siempre estuvo presente fue orar por el matrimonio de nuestras hijas. Y miren, al final del día, y oramos cada día y seguimos orando por los matrimonios de ahora de nuestras hijas. Ahora que el Señor sea su baluarte, que sea su sostén. Pero orábamos para que Dios mandara hombres que las amaran y que conocieran del Señor Jesús. Uno de ellos está en proceso. Uno de ellos seguimos orando para que el Señor le alcance. Y sabemos que esta oración que ha sido persistente en nuestros corazones va a ser encontrada y va a ser alcanzada por la gracia de mi Dios. Y esta parábola me hace entender que no debo desistir de aquella oración que he estado pidiendo con tanto clamor. Y sigo orando por la salvación de mi yerno Dardo. Y dice, yo os digo, pedid y se os dará. ¿Qué cosa hemos pedido que el Señor no nos ha dado? El Señor tiene promesa y nos dice aquí en su palabra, pedid y se os dará. Y nosotros estamos pidiendo. Tú que me estás escuchando en este momento estás pensando por aquella petición que tienes muy dentro de tu corazón. Pues esta tarde el Señor te dice en el versículo 9, pedid y se os dará. El tiempo, no sabemos cuánto es el tiempo de Dios. A veces es pronto, a veces es después o a veces es no te conviene. Pedid y se os dará. El Señor dará respuesta. Cualquiera que sea su respuesta, va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y dice, buscad y hallaréis. Buscar y hallaréis. ¿Qué es lo que buscamos? Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Todas las demás cosas que queremos nos vendrán por añadidura cuando buscamos el reino de Dios. Porque, ¿sabes? Cuando buscas el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios y es encontrarnos con Dios. Y saber que Dios es el que tiene cuidado de nosotros y eso ayuda a descansar nuestra alma. Y dice más, llamad y se os abrirá. ¿Qué puerta has tocado que no se abre? Quizás es aquella puerta de trabajo que no se ha abierto de momento para ti. Quizás es aquella persona que le has tocado para hablarle del mensaje de Dios. Quizás es aquella, no sé, oportunidad que tanto estás buscando. Quizás estás buscando que Dios les dé una casa, quizás, para que puedan tener una casa para ti y tu familia. No sé qué es lo que estás buscando, pero la palabra dice que llamad y se os abrirá. Y dice, fíjate, nos da un ejemplo muy fuerte y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe.
No siempre recibimos lo que pedimos porque a veces pedimos para nuestros deleites. Pero si pedimos conforme la voluntad de Dios, recibimos. Y aunque pidamos para nuestros deleites, recibimos la palabra de Dios donde nos ayuda a entender a través del Espíritu Santo que aquello que estamos pidiendo no es correcto o no nos conviene. Pero siempre hay una respuesta, siempre la hay, de una o de otra manera. El que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama, se le abre. Por eso dice la palabra de Dios, Él está y nos escucha, Él está a la puerta y abre su puerta. El que llama, se le abre. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Yo estoy segura que cualquiera de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de ser padres, ¿qué no hacemos por nuestros hijos? Hacemos aún cosas que ni nos imaginamos. Somos más fuertes de lo que creemos cuando se trata de sacar adelante a nuestros hijos. Tenemos más fuerzas de las que creemos. Cuando nuestros hijos nos piden algo o están enfermos, a veces aunque tú estés también enferma, sacas de alguna manera y te levantas. Y me dice una de mis hijas, mamá, pareces He-Man, ya párate, nosotros podemos hacer las cosas. Pero siempre queremos como padres ayudar a nuestros hijos, queremos apoyarlos, aunque no nos lo pidan. Yo estoy segura que tú que me estás escuchando, o aun que tú eres hija y me estás escuchando, sabes que también tus padres tienen esa sensibilidad que a veces ni siquiera empiezas a pedir y ellos ya están ahí. Estoy viendo ahorita aquí presente a Palomita y puedo imaginar a mi hermana Anita arrimándole de comer. Hija, ya llevas mucho tiempo en la computadora, necesitas comer. No sé, siempre estamos los padres apoyando a nuestros hijos, aunque no nos lo pidan. O estoy viendo a Sony, aunque no pidan sus hijos, ella está acercándoles el material que necesitan para sacar sus clases. Aunque no nos lo pidan, ahí estamos. Y si somos nosotros así como padres terrenales, que vemos la necesidad de nuestros hijos y lo que esté a nuestro alcance tratamos de resolvernos, ¿qué no hará más nuestro Padre Celestial? Y este ejemplo y esta situación nos la muestra nuestro Padre para entender cómo es nuestro Padre Celestial. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos delante de Dios, nuestra benignidad se ve ensombrecida ante la benignidad de nuestro Padre Celestial. Si nosotros siendo malos, tan terrenales y a veces tan damos las cosas queriendo que ellos también nos obedezcan y nos respeten, siendo tan malos y dando las cosas a veces con cierta situación, damos cosas buenas a nuestros hijos, con mayor razón que no será nuestro Padre Celestial. Y esto me llena de emoción de saber que tengo un Padre Celestial que tiene cuidado de mí. Y dice el Señor Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos lleve con sabiduría. Pedimos ser sabios, queremos ver la vida como nuestro Señor Jesús, y eso solo será a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ven, la persistencia de la oración es tan importante porque el Señor Jesús nos pide que estemos dependiendo totalmente de Él. Y más adelante, hablando de la importancia de no rendirnos ante la oración que estamos pidiendo a nuestro Señor, nos da otro ejemplo de persistencia. Así es que si tú tienes a alguien enfermo en este momento, pidamos con persistencia que el Señor le levante del lecho de su enfermedad. Y se me viene a la mente el testimonio que justamente hace 8 días compartió Sony con nosotros, acerca de su cuñada Tere, cómo ella estaba ya tan mal que ya el único recurso era ir al hospital y ser entubada.
Y estuvimos orando como iglesia, apoyando la oración. Sony no durmió ese día orando. Nuestro hermano Yacer, que fue el buen samaritano que llevó la ayuda como médico, además la ayuda espiritual con el poder de Dios, estuvo persistiendo en la oración, y quiero decirles, para honra y gloria de Dios, y ella ya lo dijo, Sony, ya Tere está mejor y recibiendo el alimento espiritual. Ella está hambrienta de conocer a aquel que le levantó del lecho casi de la muerte. Oremos, persistamos en la oración. Sabemos que hay gente que a pesar de las oraciones se ha partido, pero ahí entra la soberanía de Dios. Y el Señor es soberano y Él actuará conforme su voluntad. Pero a nosotros nos toca orar y pedirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, levántale, Señor, te suplicamos. Otro testimonio hermoso de la persistencia de la oración, y acaba de pasar de nuestro querido pastor Gilberto Gutiérrez. Recuerdan que él estuvo muy malo y muchísimas iglesias estuvimos orando para que el Señor le levantara. Su misma iglesia tuvo una jornada de oración donde el poder de Dios fue manifestado, y la persistencia de la oración fue tan grande que él ya está ahorita en casa recuperándose. Todavía está delicado, pero él está recuperándose. Pero la persistencia de un pueblo que ora, por eso es tan importante la iglesia, porque si nos ponemos de acuerdo y oramos conforme su voluntad, también Él nos sacará. También el hermano de nuestra hermana Mireya, gracias Sony por recordarme, él ya está siendo recuperado, también entubado, él se está recuperando porque hemos estado orando. Hay cadena de oración a las 6 de la mañana y yo doy gracias a Dios por mis hermanas que lo hacen y que están siendo fieles y están siendo persistentes en la oración. A las 6 de la mañana como iglesia se está orando también por los enfermos. Gracias a Dios por mis hermanas que tienen en su corazón este ministerio y lo están haciendo. También quiero dar esta otra parábola acerca de la persistencia y dejar bien en claro cuán importante es persistir en la oración. No pensar de que, ya oré una vez y bueno, ya no vuelvo a orar, bueno, pues ya el Señor no quiere, pues ni modo. Ahí entra como una especie de orgullo o de no entender la palabra de Dios. Persistamos en la oración. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 18, por favor, ahí mismo en el libro. Nos vamos al capítulo 18, versículo del 1 al 8, y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahí viene la palabra de Dios. Abre bien tus oídos. Ya escuchamos la narración de ese juez injusto que no escuchaba a esa viuda, de que ese adversario le hacía mal. Sin embargo, esta viuda no bajó la guardia y siguió dándole guerra, como decimos, insistiendo a este juez injusto. Era un juez injusto. Ahora imagínate lo que sería, lo que hace nuestro Dios. Y ahí voy al versículo 7, al versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿El Señor no nos hará justicia? Es pregunta. ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. El Señor te hará justicia de aquella situación injusta en la que estás viviendo.
Si hay alguna injusticia en tu vida, ya sea por parte de algún ser querido o algún familiar, algún padre, algún hijo, algún amigo, alguna situación que estés viviendo de injusticia, dice, os digo que pronto se les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es pregunta, porque esto es cuestión de fe, el creerle a Dios. A veces creemos que estar orando a veces perdemos la fe porque no hay una respuesta, pero esa es la fe, saber que el Señor va a contestar en su tiempo y conforme a su voluntad. Pero dice más, que si pedimos como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos, no sé si a ti te pasa, que a veces no sabemos ni siquiera cómo pedirlo, porque ni siquiera estamos tan ciertos de cómo queremos resolver o no una situación. Pero dice la palabra, si pedimos como conviene, no lo sabemos, porque el Señor ya sabe que no sabemos cómo pedir como conviene. Pero dice que el Espíritu Santo, que mora en ti y en mí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo sí que sabe cómo pedir y sí que sabe pedir conforme a la voluntad de Dios y saber qué es lo que más nos conviene. Así es que el Señor hallará fe en tu vida y en la mía. La fe es la certeza de lo que se espera, saber con certeza que eso que estamos pidiendo va a llegar de una o de otra manera. Quizás no como lo pedimos, pero sí la respuesta de Dios va a llegar a nuestras vidas, que vamos a entender que esa fue la respuesta de Dios y que llegó después de tanto tiempo porque era el tiempo necesario para el Señor tratar con nosotros, porque el Señor trata con nosotros, con nuestra paciencia, con nuestra humildad, con nuestro ego, porque a veces queremos que se resuelva ahorita porque lo estoy pidiendo y el Señor necesita transformarnos. Como a barro, dice que el Señor necesita moldearnos y a veces necesitamos pasar por un periodo de pensar que el Señor está en silencio porque necesitamos esperar y confiar en nuestro Dios. A veces estamos en ese periodo de que sentimos que el Señor no nos está contestando. Y a veces decimos, ¿por qué a ella sí le va bien? ¿Por qué a ella sí le contesta? ¿Por qué a esta otra persona sí? ¿Y por qué a mí no esto que estoy pidiendo? Y es bueno, ¿por qué a mí no me ha contestado el Señor? Déjame decirte que el Señor tiene su tiempo, pero no desesperes. Estas parábolas que hoy estamos viendo es la importancia de la perseverancia. Sigue orando. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él mandará su respuesta. Y viene a mí el testimonio que mi hija Alicia ha dicho para honra y gloria de su nombre. Ella oraba por un hijo de Dios para su vida, que fuera con el que compartiera su vida. Y a veces ella se desesperaba y decía, mamá, es que no hay cristianos, no hay jóvenes cristianos que podamos casar, que ella entendiera que se gustaran pues y que tuvieran cosas en común y que conocieran del Señor. Y ella se desesperaba y decía, es que mamá, no hay, de verdad, no hay hombres. No hay hombres cristianos que se quieran casar y los que ella ya se casaron y los que no están comprometidos. Así es que no te desesperes. Y ella oraba y yo con ella, yo decía, hija, desde pequeña hemos orado por ello. Desde chiquita hemos orado para que el Señor te manda el hombre que Dios quiere para tu vida. No te desesperes. Y a veces en nuestra desesperación por no esperar la respuesta de Dios, hacemos cosas incorrectas, y no solo con respecto al hombre que Dios tiene para tu vida, porque a veces no esperamos al hombre que Dios tiene para nuestra vida y el primero que se nos pone encima, pues ahí, ¿qué pasa? Decimos, pues ya el Señor no contesta, pues sentimos que el Señor ya no va a contestar y es cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. O a veces decimos, Señor, oramos mucho por esta situación, por este trabajo. Señor, te pido por este trabajo. Y sabemos que hay un trabajo que no nos conviene porque no es correcto, porque no hay cosas, porque se hacen cosas incorrectas en ese trabajo, pero lo aceptamos porque
nos desesperamos en la respuesta de Dios. ¿Cuántas cosas hemos orado y hemos pensado que el Señor ya no va a contestar y damos un paso en falso y nos caemos por no esperar la respuesta divina de nuestro Señor? Confiemos en nuestro Señor y persistamos. Y hablando de la persistencia, volvemos al capítulo 11, por favor. Y antes es importante ver el contexto. Es importante ver el contexto de cuando el Señor nos habla de la persistencia. Y el contexto nos habla de cómo debemos de orar. Y tú te preguntarás, entonces, ¿cómo debo de orar? Pues esa pregunta también se la hacían los discípulos. Y vamos a ver en el capítulo 11 cómo esa pregunta también los discípulos se la hacían. Y esto bien es el contexto de las parábolas que acabo de decir. Y siempre es importante ver el contexto de lo que leemos. Así es que dice así, aconteció 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿No te llama la atención que nuestro Señor Jesús, siendo Dios en la tierra, porque nuestro Señor Jesús fue hombre, pero no perdió su deidad? Él tenía la necesidad de orar con el Padre. Nuestro Señor Jesús tenía necesidad y decía que estaba Jesús orando en un lugar. Y en muchas partes de la Biblia nos habla de cómo el Señor se apartaba para orar con el Padre. Mayormente tú y yo, que somos simples mortales, simples criaturas, tenemos la necesidad de orar. Y si no tienes esa necesidad de orar, es que seguramente no hay situaciones difíciles en la vida y es cuando entra ahí nuestra autosuficiencia, que no sirve de nada, que te das cuenta que somos más frágiles que un papel. Basta que te llegue, que salgas a la calle y seas contagiado por el COVID para que te des cuenta que eres más frágil de lo que piensas, que no eres tan inteligente, ni tan sabelotodo, ni tan autosuficiente como lo crees. Somos muy frágiles. Necesitamos de la ayuda divina. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, Él se apartaba para orar con el Padre. Mayormente tú y yo tenemos la necesidad de orar. Y más que necesidad, es un bálsamo en nuestro corazón. Porque después de orar, si oramos conforme a la voluntad de Dios, créeme que tenemos ese descanso. Que podemos decir, Señor, ya está en tus manos esta situación. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo. Y en ello confío. Y dice así, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid así. Y ahí viene la oración del Padre Nuestro, que yo estoy segura que tú y yo no la sabemos de memoria, y antes de conocer el Evangelio no lo sabíamos porque era parte de la penitencia que nos ponían los sacerdotes cuando nos íbamos a confesar. Los más eran los Padres Nuestros, los Aves Marías y los credos. Y yo ya me la sabía, yo sabía que ya tenía que rezar los Padres Nuestros y lo decíamos como si fuera una varita mágica, sin detenernos y razonar en cada una de las porciones tan hermosas que tiene el Padre Nuestro. Lo decíamos nada más, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, y lo orabas 3 Padres Nuestros y ya tus pecados son perdonados con esa penitencia. O en los funerales, ¿verdad? Qué triste y qué tétrico cuando oran los Padres Nuestros y sin darle un sentido correcto. Y yo recuerdo, híjole, el Padre Nuestro en los sepelios era algo así como que, ay, qué triste, qué feo. Cuando ahora veo que es una oración perfecta y divina y hermosa, el Padre Nuestro. Pero es entender cada una de las porciones. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Quiero decirte que solo dice más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que le recibieron al Señor Jesús somos llamados hijos de Dios y tenemos el derecho de decirle Padre nuestro. Los demás son criaturas de Dios, pero los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Padre y Salvador, somos llamados hijos de Dios. Qué honor llamarle Padre a nuestro Padre Celestial. Y en lo personal, yo no tuve un padre terrenal, tuve un padre ausente, que realmente no fue un padre, porque pues nunca estuvo en casa, y no tuve yo esa figura paterna, pues que debe ser gloriosa dentro de un hogar. Así es que si tú tienes tu padre todavía, tu padre terrenal, y tu padre ve por ti y tienes la oportunidad de tenerlo cerca y todavía recibir su consejo y todavía recibir de su cariño, dale gracias a Dios por ese padre terrenal que Dios te dio. Y si ya partió a los cielos, dale gracias a Dios porque tuviste esa fortuna de tener un padre en la tierra. Y muchas no lo tuvimos, pero Dios es grande y tengo mi Padre Celestial. Yo recuerdo cuando se murió el padre de una amiga mía y fue un gran padre para ella y ella lloraba mucho y yo le decía, qué fortuna que puedas llorarle a tu padre. Yo no tuve esa fortuna porque no tuve un padre presente que se manifestara como tal. Y saber, pero ahora puedo ver en un padre terrenal, veo a mi esposo, cómo es con sus hijas, cómo está pendiente de ellas, cómo se desvive. Si lo veo triste y nomás le digo, te va a hablar Alicia, te va a hablar Cintia, cambia su rostro porque luego se llena de amor y de ternura para sus hijas. Y cuando veo la reacción de un padre terrenal tan amoroso y tan incondicional para con sus hijos, mayormente puedo entender ese amor incondicional del Padre que está en los cielos, el Padre que es tuyo y mío. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y yo puedo sentir el amor de mi Padre celestial que está en los cielos a través de la oración, porque a Él puedo recurrir y decirle, Padre mío, esta situación me está angustiando, esta situación me está preocupando, esta circunstancia me está quitando el sueño. Padre mío, ayúdame. Y tengo la certeza de que mi Padre Celestial que está en los cielos me está escuchando. Por eso dice y les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A Dios se le pide y nos acercamos a Él con amor y respeto, porque Él es nuestro Padre. Debemos de acercarnos a nuestro Padre con respeto. Santificado sea tu nombre. Él es santo, santo, santo. Con respeto nos acercamos hacia ese Padre Celestial. Venga tu reino. El reino de Dios, somos parte de ese reino. Cuando decimos, venga tu reino, reconocemos que Él es el Rey, que Él es el Rey de Reyes y que nosotros somos sus hermosas princesas y príncipes, somos sus hijos, somos parte del reino celestial. ¿Te das cuenta? Somos parte de un reino. Somos parte de un reino celestial maravilloso donde nuestro Rey de Reyes es nuestro Padre y nos está escuchando. Hágase tu voluntad. ¿Lo decimos realmente de corazón o de palabra? Porque muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a ser humildes ante alguna situación? Hacia alguien que te lleva a llevar su carga y el Señor te dice, si alguien te obliga a llevar su carga, y te quita la capa, ni aún la túnica le niegues. Si te dice que le lleves la carga, tú llévala 2 veces. Y nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Abusivos? Yo no. Y luego empieza nuestra justicia terrenal a hacer su parte, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, hágase tu voluntad, lo decimos de palabra, pero cuando nos toca hacerlo, no lo podemos hacer. Cuando nos toca perdonar al que nos ha ofendido, no queremos hacerlo. Cuando nos toca servir al hermano que está caído, nos da flojera, cerramos nuestros ojos o pasamos desapercibidos. Hágase tu voluntad.
¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Y en esta tarde te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Que dejes aquel pecado que te está apartando de la presencia de Dios. Que dejes aquel pensamiento que no te va a llevar a nada bueno. Que dejes aquella situación que te está apartando de la voluntad de Dios y que es pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Tú me vas a decir que le busque cada día, sí, es la voluntad de Dios. Que me postre a Él, sí, es la voluntad de Dios. Que le ame, sí. Que ame a mi prójimo como a mí mismo, sí. Pero hay más allá, hay circunstancias que no hacemos la voluntad de Dios. Y tú y yo la sabemos. Tú lo sabes y a través del Espíritu Santo que mora en ti, en esta tarde el Señor te está mostrando cuál es su bendita y santa voluntad y no la queremos hacer. Así es que esta tarde es el día de bendición. Si el Señor te está pidiendo algo que es la voluntad de Dios y que tú lo sabes, doblega tu corazón y busquemos la voluntad de Dios y digamos con verdad, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque hay cosas que el Señor ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ya las preparó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. El Señor no nos ha dejado con pan. Si tú me estás viendo en esta tarde, segura estoy que desayunaste y que comiste y que ya sabes y está en tu refrigerador o en tu casa, ya está la cena para el siguiente alimento. El pan de cada día el Señor nos lo da. Pero muchas veces quisiéramos tener no el pan de cada día, sino el pan de toda mi vida. Ya quisiera tener resuelta mi vida. Y a veces creemos que hay circunstancias, una buena pensión, un buen dinero en el banco. Pues eso puede variar. Solo la voluntad de Dios y el amor de Dios nos da el pan de cada día. ¿Recuerdas como el maná en el desierto? Cada día era nuevo. Moisés, Dios a través de Moisés les decía, tomen solamente el pan que van a consumir. No lo pueden guardar. Y algunos que creían que podían guardar para otro día no levantarse a recoger el pan de cada día, ¿cuál era su sorpresa? Que amanecía agusanado, echado a perder. Porque el pan de cada día es la voluntad de Dios. Él nos da el pan de cada día. Y el pan de cada día de veras es una promesa divina que el Señor nos ha dado. Porque dice que Él no ha visto a justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Y tú y yo somos simientes de Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué palabras tan fuertes y tan hermosas! Tú y yo somos simientes de Dios y Él dice que no ha visto justo y somos justificados por la sangre de Cristo y que no ha visto a justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Es una promesa divina. Quizás no son esos manjares, pero sí es el alimento nutritivo que necesitas cada día que va a llegar a tu casa a través del trabajo que Dios te ha dado. Dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esta porción yo creo que se dice que es de las más complicadas. Perdonar como el Señor nos ha perdonado cuando alguien nos ha ofendido y realmente nos ha ofendido gravemente. Es muy difícil perdonar, ¿verdad? Y decimos, lo perdono, pero que no me hable, que no lo vuelva a ver. Y hay cosas que debemos de pedirle a Dios, que el Señor calme nuestro corazón, que el Señor nos permita perdonar aquellas ofensas que nos han hecho y que nos permita perdonarlos, porque sabemos, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate qué comparación hace. A veces quisiéramos que eso no estuviera ligado, que estuviera aparte, pero no, es la palabra de Dios y es consecutivo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quisiéramos borrar esa porción de la Biblia, ¿verdad? A veces cuando alguien nos ha ofendido de una manera tan fuerte y tan dolorosa. O si tú has pecado contra alguien de esa manera, porque todos humanamente podemos ofender y lastimar a alguien de una manera profunda y fuerte.
pues debemos de perdonarlos o pedir perdón si hemos ofendido, porque tenemos una responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. Dice, perdona y no nos metas en tentación. Híjole, siempre decimos, híjole, fue una tentación. Debemos de pedir a Dios que nos libre de las tentaciones. Pero muchas veces está ahí la tentación y la vemos y entendemos que no es agradable a Dios, que es aquella mirada quizás de lujuria o aquella situación de robar o aquella tentación de envidia, aquella tentación de querer ser más de lo que podemos tener. No sé, hay tentaciones de diversas índoles y cada quien sabrá de qué manera la tentación le es propicia, porque lo que para ti es tentación a lo mejor para mí no, y lo que para mí es tentación para ti no. Pero cada una tenemos tentaciones de las cuales tenemos que pedir a nuestro Señor que nos libre de caer en tentación. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está ahora sí que bien sensible, nos muestra peligro, peligro, peligro. Por eso dice, no caer en tentación. En ese momento hay que huir como José de la tentación. ¿Recuerdas este pasaje de José con la esposa de Potifar? Cómo ella se le insinuaba, y yo supongo que ha de haber sido una mujer hermosa, y ella se le insinuaba y se le ponía, y él prefirió huir, aunque, fíjate, por hacer lo correcto, fue perseguido y fue metido a la cárcel porque esta persona lo injurió. Pero él huyó, él delante de Dios tenía su corazón limpio. Pero todo esto era un plan divino para lo que después José fue para el pueblo. Si te acuerdas, después él estuvo con el faraón y él ayudó. Así es que siempre Dios tiene planes. Huyamos de la tentación y pidamos a Dios que nos libre de la tentación. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que pedir para que el Señor nos libre del mal. Y esa sí es una oración que en lo personal todos los días pido, que el Señor nos libre del mal. Hay mucha maldad en la tierra, mucha maldad. A veces se piensa que ahorita con tanta situación de dolor, de eso, esto se va a calmar. Pues no, la maldad no tiene tregua. La maldad aumenta. Vemos cada vez más robos, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo golpes, robos, secuestros, situaciones tan terribles, gente que está haciendo mal, y a veces decimos, es tanta la maldad de este mundo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero bueno, dice la palabra de Dios que en este mundo, el príncipe de este mundo, el de las tinieblas, es el que mueve la maldad. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está aquí en la tierra. Que el Señor nos libre del mal. Así es que me quiero despedir dando gracias a Dios y poniéndote esta alabanza que vimos al principio. Por si no la viste, vuélvela a ver con detenimiento. Vamos a orar y no te vayas, porque quiero que escuches para finalizar esta alabanza. Es realmente hermosa. Déjenme ver, que se me fue. Ahí está. Vamos a orar y me despido con esta alabanza que quiero que escuches. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra de la importancia de la persistencia en la oración, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te suplicamos y te seguimos suplicando, Señor, que detengas este virus, Señor, este COVID-19 en el mundo. Muchos hermanos, mucha gente estamos orando y sabemos y creemos, Señor, que por la persistencia, Señor, tú vas a hacer tu voluntad, pero también tú nos escuchas, Señor. Haz tu voluntad, pero escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con este virus tan terrible que está azotando a la humanidad. Ayúdanos en lo personal a tener esa convicción de fe y de confianza. Y líbranos del mal. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude
y escucha, es necesario que nos quedáramos en casa para reflexionar sobre las pequeñas y grandes bendiciones que el Señor nos da, porque nosotros las vemos como si fuesen pequeñas, pero son tan grandes. La salud, pensamos que mañana vamos a amanecer con salud como si no lo mereciéramos, pero cuando se pierde, entendemos la importancia de la salud. Así es que tienes a tu familia, ámala. Esa es una gran bendición. Así es que reflexiona en esta alabanza. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana en un cafecito en el camino. Había olvidado cómo era mi alma. Había olvidado cómo era yo. Distraído viviendo en cosas vanas. Me olvidaba de mí, me olvidaba de Dios. Fue necesario hacer una pausa, quedarme en casa para entender que nada es eterno, que todo pasa. Si Dios es conmigo, si en Él tengo fe. Había olvidado dar gracias a diario por ver cada día el amanecer, por aquel abrazo que hoy me hace falta, porque hay en mi mesa algo para comer. Había olvidado que soy tan pequeño, tal vez uno más en el mundo quizás. Había olvidado que Dios es mi calma, mientras afuera hay tempestad. Fue necesario quedarme en casa para con Dios volverme a encontrar. Fue necesario